Hubo una sesión bastante importante en la Cámara de Diputados en la que se discutieron dos grandes temas. Por un lado estuvo el tema de la ley de lavado de activos, que se planteó como una prioridad para este gobierno y para la bancada del Frente Amplio, que tiene la intención de votarlo antes de que termine este año. Y por el otro lado estuvo también la posibilidad de conformar una comisión investigadora por otro asunto que estuvo muy sobre la mesa durante varios meses de este año, que es la compra de la estancia María Dolores por $32,5 millones. Bueno, sin embargo, pese a que había un compromiso de votar justamente el proyecto y la comisión investigadora antes de fin de año, finalmente después de largas negociaciones acordaron votar solo en general, ¿no?, el de la ley de lavado de activos y postergar el tratamiento en particular del articulado para ser tratado el próximo 23 de febrero, para el año que viene. Pasaron cosas. Según supo el diario El País, los diputados del Partido Colorado fueron los que plantearon primero sus discrepancias con votar el proyecto de ley de lavado de activos que venía del Senado. Así como estaba, no lo querían votar. Eso llevó a que comenzaran largos intercambios en los pasillos justamente del Palacio Legislativo, ¿no? Sí, el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo hace bastante tiempo ya, que propone intensificar los controles dándole mayores potestades a organismos como la CENACLAFT y bajar además el tope de las transacciones con efectivo, entre otras modificaciones, a lo que es la ley de 2017 sobre lavado. Bueno, como te decíamos, ya había sido votada en el Senado, tenía el voto general del Partido Nacional y del Partido Colorado, pero ahora en diputados se trancó. Bueno, escuchemos si les parece parte de lo que decía la diputada del Frente Amplio, Ana Olivera, quien presentó justamente el informe votado en mayoría en comisión de la Cámara de Representantes. El presente proyecto no se trata de una mera modificación normativa, sino que es manifestación de una definición política clara respecto al combate al crimen organizado. Es una pieza fundamental en la estrategia integral destinada a combatir la inseguridad, reafirmando el compromiso inequívoco del Estado uruguayo de luchar contra la delincuencia en todas sus expresiones. Por lo expuesto, la Comisión aconseja a la Cámara en mayoría la aprobación del presente proyecto de ley. Bueno, por su parte, el diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, expuso justamente el informe de minoría en el que aseguró que estaba solo y expresó su postura contraria al proyecto. Escúchalo. Esta iniciativa legislativa se presenta ante la opinión pública y el sistema parlamentario bajo el argumento, aparentemente técnico, de una simple adecuación a las disposiciones del nuevo Código del Proceso Penal, establecido por la Ley 19.293. Sin embargo, tras un análisis riguroso, honesto, resulta evidente que no estamos frente a un mero ajuste normativo de carácter formal o procedimental, sino ante un intento sistemático de consolidar un modelo institucional profundamente regresivo e inconstitucional. Lejos de armonizar genuinamente con el nuevo sistema penal acusatorio, esta reforma se inscribe en una lógica de acumulación de poder por parte del Poder Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial, vulnerando con ello el principio de separación de poderes que constituye uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho. De este modo, se pretende continuar y profundizar un proceso de desmantelamiento constitucional que comenzó con la aprobación de las leyes 19.293 y 19.334, las cuales, bajo el ropaje de modernización institucional y actualización jurídica, introdujeron mecanismos que en los hechos significaron una transferencia ilegítima de competencias desde el Poder Judicial hacia órganos del Ejecutivo, debilitando el control jurisdiccional y alterando la arquitectura republicana consagrada en nuestra Carta Magna. Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Salle que decía, yo estoy solo en esto, claro, pero en realidad fue bastante unánime en la oposición el rechazo a que se acumulen muchos poderes o superpoderes, como decían ellos, en la CENACLAFT. De repente él se siente solo en lo radical del discurso, claro, pero en la oposición son varios, ¿no? Estamos hablando de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, CENACLAFT, que tendría muchas más potestades a partir de la aprobación de esta ley, y él dice que hay un corrimiento de lo que es el Poder Judicial al Poder Ejecutivo. De hecho, a su vez entienden
sostienen que hay que incluir a los sindicatos de forma expresa como sujetos obligados. Sí, también, esa ¿no? es otra de las reivindicaciones de la oposición. oposición. Y en cuanto a los límites a las transacciones en efectivo, que decíamos que el nuevo proyecto lo modifica y plantea que de los aproximadamente $150.000 que estaban permitidos a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración, la LUC, en julio de 2020, ahora pasarían a ser 200.000 unidades indexadas. El tope, que son en realidad $31.800 al valor de hoy, o sea que baja $120.000. Sí. Serían $120.000 menos en ese tope, ¿no? Como bien decía Exactamente. Paula. Bueno, pero junto con un agregado, se podrá pagar en efectivo el 5% del valor total de la transacción, siempre que dicho monto no supere las 450.000 unidades indexadas, o sea, unos $71.000. El máximo, por lo que entiendo, ¿no? Para Sí. que se pueda pagar en efectivo son $3.500. Ahí está. Básicamente. Y más allá de las consideraciones sobre si está bien o no el corrimiento de ese tope, la modificación implica derogar una disposición que en realidad no solo tenía la LUC, sino que además fue refrendada en las urnas, porque acordate que Claro, se es plebiscitó y en marzo de 2022 se buscó, la oposición de entonces, o sea, el Frente Amplio, buscó derribar esos 135 artículos de la LUC que estaban en discusión. Y esto ahora se cuestiona tanto por el Partido Nacional como por Cabildo Abierto por de alguna forma ir contra lo que decidió la gente, la mayoría de la gente, que fue mantener la LUC como estaba. Bueno, y en ese camino es que se entiende entonces que se está ante una violación del referéndum de la LUC y ante un no respeto a lo que la ciudadanía eligió en las urnas. Así que esto quedó por ahí, se acordó votar en general, que esto significa que no se aprobó el proyecto en sí, porque hay Pero que discutir artículo por artículo. el 23 de febrero se abre esa puerta, ¿no? De punto por punto. Claro, pero era una de las prioridades, de hecho lo impulsó el presidente Orsi Claro. personalmente, y bueno, no se logra finalmente aprobarlo en diputados, donde recordemos el Frente Amplio no tiene la mayoría necesaria. Bueno, otro tema que también quedó, ¿no? ahí en el tintero es el caso María Dolores, porque tampoco se aprobó la comisión investigadora y se volvió a posponer su conformación. Sí, acá hacemos un poquito de historia. Dale. Recordemos que en septiembre el Partido Colorado y el Partido Nacional impulsaron esa comisión investigadora, pero no tuvieron apoyo de los dos diputados de Cabildo Abierto y por eso no se pudo alcanzar la mayoría absoluta para crear la comisión. En cambio, el Frente Amplio votó la moción presentada por el diputado Álvaro Perrone para que la posible formación justamente de la investigadora se tratara ahora, hace unos días, el 9 de diciembre, después de aprobado el presupuesto quinquenal. Era como la excusa. Claro. Esperemos a terminar Vamos hasta el 9, la cuando discusión termine el presupuesto, ahí va. Ahí está. Entonces, bueno, ayer en realidad lo que pasó fue que esos dos votos de Cabildo Abierto que no estaban antes, ahora sí estaban para aprobar la integración de una investigadora, pero sin embargo la oposición ahora termina decidiendo postergar la votación otra vez, para De febrero. hecho, en caso de haberse conformado, la comisión hubiese contado con 6 miembros de la oposición, incluido uno de Identidad Soberana y uno de Cabildo Abierto, y con 5 del Frente Amplio. Así que en definitiva, pese a que estos eran los dos grandes temas que iban a tratarse en digamos, el último, o por lo menos uno de los últimos plenos de 2025 de la Cámara de Diputados, finalmente se decidió los dos no tratarlos y postergarlos. En fin, hubo otros proyectos de ley que sí tuvieron aprobación del Parlamento en la jornada de ayer, pero estos dos grandes temas quedaron en el tintero. De hecho, ¿te acordás? Lo tratamos en este programa en su Sí. momento cuando Gabriel Gurméndez presentó ese proyecto, ¿no? De divulgación de contenido sexual elaborado con inteligencia artificial. Creo que fue a mediados de año que empezó con esto. Y bueno, fue uno de los presentados, ¿no, Eva? Sí, uno de los que se aprobó. El proyecto modifica la ley de violencia basada en género, incorpora a la legislación vigente que hoy penaliza la difusión no consentida de videos con contenidos sexuales reales. Bueno, también se incorpora la sanción a los elaborados con inteligencia artificial. Esto sí contó con el visto bueno de la Cámara.